Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en. Estoy muy emocionada de tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo, el chisme y por supuesto el amor. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de nuestra querida Ander Celi y oh sí. También de Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? Bueno, hoy les traigo algo jugoso. Resulta que Ande ha dejado caer una bomba, un pequeño secreto de boda, y ya se imaginarán la revolución que se ha armado. Pero antes de que sigamos, tengo que pedirles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo de abajo. No se arrepentirán, porque aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, las series del momento y los dramas más candentes. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, como les decía, el mundo del espectáculo turco está que arde. Hace poco Hande Erçel, nuestra adorada Eda YLDZ, hizo una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos. En una entrevista reciente que por cierto fue para una revista muy prestigiosa, la actriz habló sobre sus planes a futuro, sus proyectos profesionales y, oh sorpresa, mencionó algo sobre una posible boda. Sí, lo escucharon bien. Boda. La palabra mágica que todos los fans de Hande y Kerem añoramos escuchar desde que su romance terminó. Ahora no se emocionen demasiado porque no es exactamente lo que están pensando. Hande no anunció que se va a casar mañana mismo con Kerem. Pero lo que dijo dejó una puerta abierta a la esperanza, una luz al final del túnel para todos los que soñamos con verlos juntos de nuevo. En la entrevista, le preguntaron a Hande sobre sus aspiraciones personales, más allá de su exitosa carrera actoral. Y ella, con esa sonrisa que la caracteriza, respondió algo así como, obviamente como toda mujer, sueño con formar una familia, tener hijos y por supuesto casarme. Pero quiero que sea algo muy íntimo, algo muy personal. No quiero una boda fastuosa, con cientos de invitados y toda la parafernalia. Quiero algo sencillo con la gente que realmente quiero y que me quiere de verdad. Ahora, aquí viene lo interesante. Cuando le preguntaron sobre el tipo de hombre con el que le gustaría casarse, Hande hizo una pausa, sonrió de nuevo y dijo, busco a alguien que me entienda, que me apoye en mis sueños, que me haga reír y que me ame por quien soy, con mis defectos y mis virtudes. Y aquí es donde todos los fans de Anker empezaron a gritar de emoción. ¿Por qué, seamos honestos, acaso esa descripción no encaja perfectamente con Kerem Bürsin? ¿Acaso no era él quien la hacía reír a carcajadas, quien la apoyaba incondicionalmente y quien la amaba tal y como era? Claro, la prensa del corazón no tardó en reaccionar. Los titulares explotaron con frases como Hande Erçel revela su secreto de boda o Kerem Bürsin el candidato ideal. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y, por supuesto, esperanzas. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y se ha concentrado en sus proyectos profesionales. Pero como todos sabemos, Kerem es un hombre muy reservado, así que no podemos esperar que salga corriendo a gritar a los cuatro vientos lo que siente. Sin embargo, hay pequeños detalles que nos hacen pensar que la llama entre ellos aún no se ha apagado. Por ejemplo, hace poco se les vio coincidiendo en el mismo evento, aunque evitaron ser fotografiados juntos. Y aunque no se siguen en redes sociales, algunos fans aseguran haberlos visto intercambiando likes de forma discreta en publicaciones de amigos en común. Sé que todo esto suena a chisme barato, pero seamos realistas, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? Y más aún cuando se trata de una pareja que nos ha robado el corazón en la pantalla. Ahora, volviendo a la declaración de Hande, creo que es importante analizarla con cautela. No debemos sacar conclusiones precipitadas ni crear falsas expectativas. Es cierto que Hande ha expresado su deseo de casarse y formar una familia, pero eso no significa necesariamente que esté pensando en Kerem como el padre de sus hijos. Quizás simplemente esté abierta a la posibilidad de encontrar el amor de nuevo, con alguien que cumpla con sus expectativas y que la haga feliz. Y eso está perfectamente bien. Hande es una mujer joven, exitosa y hermosa, y tiene todo el derecho a buscar la felicidad en el amor. Sin embargo, no podemos negar que la sombra de Kerem Bürsin sigue siendo muy alargada en su vida.
Su romance fue tan intenso y tan mediático que es difícil imaginar a Hande con alguien que no sea él. Además, hay que recordar que la relación entre Hande y Kerem terminó de forma amistosa. Nunca hubo dramas ni escándalos públicos. Simplemente llegaron a la conclusión de que sus caminos debían separarse. Pero eso no significa que hayan dejado de quererse o de tener un cariño especial el uno por el otro. De hecho, muchos fans creen que su ruptura fue una decisión madura y responsable, tomada para proteger su relación del asedio constante de la prensa y de las expectativas del público. Quizás en el fondo sabían que necesitaban un tiempo a solas para crecer y madurar como personas, antes de poder comprometerse a algo más serio. Y ahora, después de un tiempo separados, quizás estén listos para darse una segunda oportunidad. Quién sabe, a lo mejor Hande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem con sus declaraciones sobre la boda. Quizás estaba tratando de decirle: Kerem, te sigo queriendo y estoy dispuesta a dar el siguiente paso contigo. O quizás no. Quizás estoy delirando y dejándome llevar por mi fanatismo por esta pareja. Pero, ¿acaso no es divertido soñar? ¿Acaso no es emocionante imaginar un futuro en el que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos y se casen en una boda íntima y romántica? En fin, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor sigue siendo una de las más queridas y recordadas del mundo del espectáculo turco. Y que mientras haya una pequeña chispa de esperanza, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato con este chismecito jugoso. Resumiendo un poco, Hande Erçel dejó entrever sus deseos de casarse en una futura relación, enfatizando la importancia de la intimidad y la autenticidad en la ceremonia. Aunque no mencionó directamente a Kerem Bürsin, sus palabras han reavivado las esperanzas de los fans que anhelan una reconciliación entre la pareja. Kerem, por su parte, ha permanecido en silencio, pero la llama de su romance pasado sigue ardiendo en el corazón de muchos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada aventura y que compartan su pasión por el mundo del espectáculo. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus mensajes y saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Ampliando la noticia. Un análisis profundo del secreto de boda, de Hande Erçel y el silencio de Kerem Bürsin ***. Hola de nuevo, mi gente. Ya sé que se quedaron con ganas de más después de ese resumen jugosito. Así que vamos a profundizar en este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Porque, a ver, ¿quién no se ha enganchado a una historia de amor digna de una telenovela? Y si encima los protagonistas son Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cosa se pone aún más interesante. La declaración de Hande, aunque sutil, ha desatado una tormenta de especulaciones. No es solo el hecho de que mencione la palabra boda, sino la forma en que lo hace. Esa insistencia en la intimidad, en la autenticidad, en el deseo de una celebración sencilla, sin artificios, todo eso nos da una pista de lo que realmente valora Hande en una relación. Y por supuesto, nos hace pensar en Kerem. Porque si recordamos los tiempos de Anker, uno de los aspectos que más admirábamos era su naturalidad. No eran una pareja de alfombra roja, de poses forzadas y declaraciones guionizadas. Eran dos jóvenes enamorados que se divertían juntos, que se apoyaban mutuamente y que no tenían miedo de mostrarse tal y como eran. Esa autenticidad, esa conexión genuina, es lo que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué se separaron? Bueno, como les decía antes, la presión mediática fue un factor determinante. Cuando eres una de las parejas más famosas de Turquía, cada movimiento es analizado, cada gesto es interpretado y cada rumor es amplificado. Eso puede ser agotador, asfixiante y puede poner a prueba cualquier relación, por sólida que parezca.
Además, Hande y Kerem estaban en momentos diferentes de sus carreras. Hande estaba consolidándose como una de las actrices más cotizadas del país, con proyectos internacionales en el horizonte. Kerem, por su parte, estaba explorando nuevas facetas como productor y guionista. Quizás en ese momento necesitaban concentrarse en sus propios caminos, en sus propias ambiciones, antes de poder comprometerse a algo más serio. Pero el tiempo pasa, las prioridades cambian y las personas evolucionan. Y quizás después de un tiempo separados, Hande y Kerem han llegado a la conclusión de que lo que les unía era más fuerte que lo que les separaba. Quizás han aprendido de sus errores, han madurado como personas y están listos para darse una segunda oportunidad. Y aquí es donde entra en juego el silencio de Kerem. ¿Por qué? A ver, ¿qué está pensando este hombre? ¿Es consciente del revuelo que ha causado la declaración de Hande? ¿Está considerando la posibilidad de volver a intentarlo? ¿O simplemente está disfrutando del drama desde la barrera? Kerem es un hombre misterioso, eso lo sabemos todos. No es de los que airean sus sentimientos en público ni de los que se dejan llevar por las emociones. Es más bien reservado, reflexivo y estratégico. Así que no podemos esperar que salga corriendo a declarar su amor eterno a Hande. Pero como dice el dicho, el que calla otorga. Y quizás el silencio de Kerem es una forma de decir que está escuchando, que está reflexionando y que está considerando todas las opciones. Quizás está esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Y mientras tanto los fans de Anker seguimos soñando, especulando y analizando cada detalle. Buscamos pistas en sus redes sociales, en sus entrevistas, en sus apariciones públicas. Interpretamos cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Nos aferramos a la esperanza de que algún día, Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Porque al final, ¿qué es el amor sino una mezcla de esperanza, ilusión y un poquito de locura? Y si Hande y Kerem nos han enseñado algo, es que el amor puede ser impredecible, apasionado y a veces un poco complicado. Pero también puede ser hermoso, inspirador y sobre todo, real. Así que, mi gente, sigamos soñando, sigamos especulando y sigamos apoyando a Hande y a Kerem en sus caminos individuales. Y quién sabe, a lo mejor un día, nos sorprenden con una noticia que nos haga gritar de alegría. Porque al final, el amor siempre encuentra la forma de abrirse camino. Y ahora sí, hasta aquí este análisis profundo del secreto de boda, de Hande Erçel y el silencio de Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, y que se hayan quedado con aún más ganas de seguir este culebrón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.